Bueno, entonces hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 4, que lleva por título Movimiento en una y dos dimensiones. Entonces, este tema vamos a ver 5 tipos de movimientos, digamos. El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la caída libre, movimiento parabólico, movimiento en plano, y vamos a terminar con movimiento circular. Entonces, hoy vamos a ver hasta caída libre y la próxima clase veremos movimiento en un plano y movimiento circular. La rama de la mecánica que estudia el movimiento en una y dos dimensiones recibe el nombre de cinemática de una partícula. ¿Ya? En este capítulo nosotros a todos los cuerpos los vamos a considerar como si se tratara de una partícula o de un punto. Es decir, no vamos a tomar en cuenta el tamaño, la forma, el volumen, el peso de un cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas, sin tomar en cuenta las causas que lo producen. Cuando hablamos de causa, nos estamos refiriendo a las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. ¿Ya? Por otra parte, en este capítulo vamos a estudiar las relaciones que existen entre la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo, sobre todo. Considerando nuevamente, les digo, a los cuerpos como si tratara de una partícula o de un punto material que se mueve en el espacio. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando su velocidad es constante. Es decir, que la velocidad no cambia con el tiempo. Cuando un movimiento tiene velocidad constante, no tiene aceleración, o se dice que su aceleración vale 0. La ecuación que describe la posición de este movimiento es la siguiente: x igual a b por t. Si nosotros consideramos el movimiento horizontal de este automóvil, ¿ya? Entonces, para representar el movimiento horizontal siempre vamos a trabajar con un eje de coordenadas x, y. En este caso el movimiento es en el eje x, ¿ya? Entonces, si este automóvil se mueve sobre el eje x con una velocidad constante v, la posición o la distancia que recorre después de un determinado tiempo t viene dado por esta ecuación, x igual a bt, que es la ecuación de una línea recta. Entonces, esta ecuación se cumple cuando la velocidad es constante y cuando el móvil no tiene aceleración. Vamos a ver las gráficas de este tipo de movimiento. Cuando efectuemos una gráfica de la velocidad en función del tiempo, de la aceleración en función del tiempo, de la distancia en función del tiempo, siempre el tiempo se representa en el eje X y la velocidad, aceleración o posición en el eje Y o en el eje vertical. Entonces, consideremos que un auto parte del origen con una velocidad v. Después de un determinado tiempo t, la velocidad sigue v. ¿Por qué? Porque se está moviendo con velocidad constante. ¿Ya? Entonces, si nosotros trazamos aquí una vertical, desde el tiempo que corte con esta línea recta de v, entonces vamos a tener un rectángulo. ¿Ya? El área de ese rectángulo nos va a dar el desplazamiento o la distancia recorrida por ese móvil. La gráfica de la posición o la distancia recorrida en función del tiempo también va a ser una línea recta, pero que parte del origen. En realidad lo que graficamos es esta ecuación, x igual a b por t. Si t vale 0, x vale 0, nos encontramos aquí en el origen. Cuando esté explicando así una gráfica, ya les pedí siempre de que amplíen la imagen de su celular para que se pueda ver un poquito mejor. ¿Vale? Entonces, si yo doy un valor de t sub 1, voy a obtener un valor x1. Si doy un valor de t2, voy a obtener un valor de x2. Entonces, si unimos estos 3 puntos, vamos a tener una línea recta que pasa por el origen, cuya pendiente va a estar determinada por este ángulo. ¿Ya?
¿Y cómo calculamos la pendiente? Calculando el ángulo, perdón, calculando la tangente de este ángulo. Entonces, la tangente de este ángulo va a ser constante en cualquier punto de la línea. Entonces, como aquí tenemos un triángulo rectángulo, la tangente del ángulo θ será igual a x2 menos x1, que es el lado opuesto, dividido t2 menos t1, que es el lado adyacente. ¿Ya? Entonces, como este ángulo es constante, la tangente de este ángulo nos representa la velocidad, que va a permanecer constante durante todo el movimiento. Vamos a definir el concepto de velocidad media. Para definir la velocidad media también vamos a considerar el movimiento de un cuerpo o de una partícula en la dirección horizontal o en la dirección del eje X. ¿Ya? Consideremos que para un tiempo t1, una partícula pasa por el punto P que se encuentra a una distancia x1 del origen. Para un tiempo posterior t2, pasa la misma partícula por el punto Q que se encuentra a una distancia x2. Entonces, la distancia que ha recorrido desde el punto P hasta el punto Q, tomando como referencia el origen, será x2 menos x1. Esta distancia lo vamos a representar con la letra griega delta x. Entonces, para nosotros delta x es igual a x2 menos x1, que vendría a ser para nosotros el desplazamiento. Ustedes saben que el desplazamiento es un vector, es una línea recta que une dos puntos. Entonces, en este caso, el vector desplazamiento, delta x, será la línea que une el punto P con el punto Q. Y ese vector para nosotros será igual a x2 menos x1. ¿Ya? Y el tiempo transcurrido será t2 menos t1, que también lo representamos con delta t. Entonces, la velocidad media va a ser igual al desplazamiento delta x, x2 menos x1 sobre el tiempo transcurrido t2 menos t1. Para la velocidad media vamos a utilizar la v pequeña, con una rayita en la parte superior. Esta rayita indica que es una velocidad media. ¿Ya? Entonces, la velocidad media para nosotros es delta x sobre delta t. Recordando que delta x es un vector desplazamiento. Entonces, la velocidad media se define como el vector desplazamiento entre el tiempo transcurrido. Si de esta ecuación dejamos x2 menos x1 al lado izquierdo, y en el lado derecho será v raya por t2 menos t1. Ahora, en este caso nosotros estamos considerando el tiempo t1 a una distancia x1 del origen. Pero puede darse la situación de que el tiempo t1 esté en el origen. Y en ese caso t1 va a ser 0. Y x1 en el origen también va a ser 0. Entonces yo puedo darme la siguiente condición. Para t1 igual a 0, es decir, cuando el cuerpo se encuentra en el origen, x1 va a ser 0. Para un tiempo posterior, t2 igual a t, un tiempo cualquiera, ¿ya? La posición de la partícula x2 va a ser igual a x, es decir, una posición x cualquiera. Entonces, a partir de esta consideración, x va a ser igual a v raya por t. ¿Ya? X, que es el desplazamiento, la distancia recorrida, va a ser igual a la velocidad media por el tiempo transcurrido, tomando en cuenta que ha partido del origen. Vamos a definir ahora la velocidad instantánea. La velocidad de un cuerpo o de una partícula en un instante o en cierto punto de su trayectoria se denomina velocidad instantánea. En un automóvil la velocidad instantánea lo mide el velocímetro. ¿Por qué? Porque constantemente esa velocidad está cambiando.
si pasa, por ejemplo, por la rotonda de la entrada de la facultad, la rotonda del Moto Méndez, si pasa un automóvil por ahí con una velocidad de 80 kilómetros por hora, esa es su velocidad instantánea en ese lugar. ¿Por qué? Porque al llegar al cruce de Juan 23, la velocidad puede ser 40. Entonces será también la velocidad instantánea en el cruce de Juan 23. ¿No? ¿Cómo se define la velocidad instantánea? La velocidad instantánea se define como el límite de la velocidad media. Habíamos dicho que la velocidad media es delta X sobre delta T. Si es que el valor de delta X disminuye, el valor de delta T también disminuye. ¿Ya? Mientras más pequeño sea delta X, más pequeño es delta T. Y de acuerdo al cálculo diferencial, si el valor de delta T se acerca a cero, entonces el límite de esta función se convierte en la derivada. Por lo tanto, vamos a definir a la velocidad instantánea como el límite de la velocidad media. Y por lo tanto, esto será igual a dx a dt. Es decir, que la velocidad instantánea es igual a la derivada respecto al tiempo. Esta es una ecuación diferencial, b igual a dx a dt. Si nosotros queremos resolver esta ecuación, tenemos que aplicar integrales, ¿ya? Bueno. Ahora bien, hay otro concepto de velocidad que recibe el nombre de velocidad promedio. Este concepto de velocidad promedio se lo utiliza sobre todo en las competencias de automóviles, de motocicletas. Porque como es difícil calcular la velocidad media, entonces, o la velocidad instantánea, entonces toma en cuenta la velocidad promedio, que se lo calcula dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Vamos a ver ahora los conceptos de aceleración media y aceleración instantánea. Para definir la aceleración media y aceleración instantánea, vamos a considerar el movimiento de un cuerpo sobre un eje X con velocidad variable. Cuando la velocidad de un cuerpo varía con el tiempo, se dice que el cuerpo se mueve con movimiento acelerado o que tiene aceleración. Ya a un principio, cuando habíamos definido el movimiento rectilíneo uniforme, hemos dicho que si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Pero si la velocidad varía, cuando hablamos de que la velocidad varía, puede aumentar o puede disminuir. Entonces, cuando se presenta un cambio de la velocidad, ya sea un aumento o una disminución, entonces ya se trata de un movimiento acelerado o el movimiento tiene aceleración. Entonces, en este caso particular, vamos a considerar que para un tiempo t sub 1, ¿ya? Un cuerpo pasa por el punto P con una velocidad v sub 1. Y para un tiempo posterior t sub 2, pasa por el punto Q con una velocidad mayor v sub 2. El tamaño de la flecha de V1 y el tamaño de la flecha de V2 nos representan claramente que la velocidad con la que pasa por el punto Q es mayor que la velocidad con la que pasa por el punto P. Es decir, que la velocidad ha aumentado. Entonces se define a la aceleración media, que lo vamos a representar con una A minúscula y su rayita arriba. Entonces definimos a la aceleración media como la razón del vector que produce el cambio de velocidad, que será V2 menos V1 o delta V, entre el tiempo transcurrido delta T. Entonces, para nosotros, delta V es un vector que me está dando el cambio de velocidad, que en este caso, como el movimiento es en línea recta o en línea horizontal, el vector que produce el cambio de la velocidad va a ser simplemente V2 menos V1, ¿ya? Que para nosotros delta V. Entonces, delta V significa el vector cambio de velocidad.
Ahora, vamos a definir la aceleración instantánea. ¿Cómo se define la aceleración instantánea? La aceleración instantánea de un cuerpo se define como la aceleración que tiene en un determinado instante o en cualquier punto de la trayectoria. Al igual que la velocidad instantánea se define como el límite de la aceleración media. Cuando este valor de delta V se aproxime a cero, es decir, si la diferencia de V2 menos V1 es aproximadamente igual a cero, entonces delta T también se va a acercar a cero. Y nuevamente, de acuerdo al cálculo diferencial, el límite de delta V sobre delta T, cuando delta T se acerca a cero, se convierte en la derivada. En este caso, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Por lo tanto, definimos a la aceleración instantánea como dV a dt, como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen aprobado el cálculo 1. Ahora, tal vez no lo tienen aprobado todos, pero ya lo han visto, ¿no? De una u otra manera ya tienen conocimiento de una derivada, ¿no? También tienen conocimiento de una integral. Por lo tanto, en algunas definiciones vamos a utilizar los conceptos del cálculo diferencial e integral. Bueno, vamos a entrar ahora a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel en el que la velocidad varía de manera uniforme durante todo el movimiento y la aceleración permanece constante. ¿Qué significa esto? Significa que la velocidad de un automóvil o de un cuerpo, de una partícula, va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo, pero la aceleración va a permanecer constante, ¿ya? La deducción de las ecuaciones que describen el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se encuentran en el texto. Si algún alumno tiene interés en ver cómo se deducen estas tres ecuaciones, puede revisar el texto, puede revisar algún libro de física, ¿ya? Pero bueno, a mí lo que me interesa es que sepan aplicar estas ecuaciones en la resolución de los problemas. Yo nunca les voy a preguntar que deduzcan, pero hay que tratar de deducirlos o aprenderlos de memoria, ¿ya? Entonces, por cuestiones de tiempo, aquí en la diapositiva solamente estoy presentando las tres ecuaciones, ¿ya? Que describen o nos permiten resolver los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, la primera ecuación nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como la velocidad inicial es constante, la aceleración es constante, la velocidad va a depender solamente del tiempo, ¿no? Si el tiempo es cero, la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial. Pero a medida que el tiempo va aumentando, esta velocidad también va a ir aumentando. La posición o la distancia que recorre el cuerpo, el móvil o la partícula en un determinado tiempo viene dada por esta ecuación. X igual a V sub 0 por T más 1 medio de A por T al cuadrado. Nuevamente V sub 0 es la velocidad inicial, T el tiempo a la aceleración. Y hay otra ecuación que nos relaciona la velocidad final con la velocidad inicial, la aceleración y la distancia recorrida. Esta ecuación nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿ya? Entonces, la aplicación de estas tres ecuaciones nos permite resolver los problemas de este tipo de movimiento. Vamos a ver las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos tres gráficas. En primer lugar, la gráfica de la aceleración en función del tiempo, ¿ya? Entonces, un automóvil parte del origen con una aceleración A. Después de un determinado tiempo T, la aceleración permanece constante, sigue siendo A. Entonces, si nosotros trazamos una línea recta, va a ser paralela al eje horizontal. El área de este rectángulo será igual
al cambio de velocidad, y el cambio de velocidad es v menos v sub 0 o at directamente. Aquí en el lado derecho tenemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Consideremos que un cuerpo, un móvil o una partícula parte del origen con una velocidad inicial v sub 0. ¿Ya? Entonces, si nosotros trazamos aquí una línea recta segmentada, esta altura representa la velocidad inicial, v sub 0. ¿Ya? Entonces, para un tiempo posterior t, la velocidad va a aumentar a un valor v. ¿Ya? Por lo tanto, si yo trazo una línea recta que une v sub 0 con v, entonces voy a tener que esta altura, ¿ya?, me representa el cambio de velocidad. Y de acuerdo a esta ecuación, v igual a v sub 0 más at, entonces esta altura tiene que ser a por t. Y la altura total desde aquí hasta aquí arriba es v. Entonces v es igual a v sub 0 más at. Estamos dando cumplimiento a esta ecuación. Finalmente tenemos la gráfica de x en función del tiempo. Comúnmente se dice la gráfica de la posición en función del tiempo. O podemos decir la gráfica de la distancia recorrida en función del tiempo. Entonces, esa es una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque nos dice que x es igual a v sub 0 por t más 1 medio de a por t al cuadrado. Entonces, aquí la variable dependiente es el tiempo. Y por lo tanto, si nosotros hacemos una gráfica de x en función de t, a partir de esta ecuación, siempre nos va a dar una parábola. ¿Ya? Vamos a entrar a ver ahora a la caída libre de los cuerpos. ¿Ya? La caída libre de los cuerpos constituye un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué decimos uniformemente acelerado? Porque nosotros vamos a considerar a la aceleración aproximadamente constante. ¿Y por qué lo consideramos aproximadamente? Porque todos los cuerpos caen con la aceleración de la gravedad. ¿Qué es la aceleración de la gravedad? O sea, la aceleración de la gravedad es la aceleración con la cual caen todos los cuerpos debido a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cada uno de los cuerpos. ¿Ya? Entonces, despreciando la resistencia del aire, en un mismo lugar de la superficie de la Tierra, todos los cuerpos, independientemente de su tamaño, peso o forma, caen con la misma aceleración. Repito, esta aceleración se debe a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cada uno de los cuerpos. Si la Tierra ejerce con una fuerza, entonces también está ejerciendo una aceleración. ¿Ya? Bueno, para nosotros la aceleración de la gravedad va a permanecer constante durante toda la caída libre. Y no solamente durante la caída libre, sino cuando un cuerpo cae o sube verticalmente, vamos a considerar que la aceleración permanece constante, sabiendo que la aceleración de la gravedad disminuye con la altura. Nosotros sabemos que aquí Tarija está por encima del nivel del mar. Entonces la aceleración de la gravedad aquí es menor que en el nivel del mar. En la ciudad de La Paz, sabemos que la ciudad de La Paz está mucho más alto que la ciudad de Tarija. Y la aceleración de la gravedad va a ser menor que en Tarija. Entonces, estamos indicando claramente de que la aceleración para nosotros va a permanecer constante. ¿Ya? Entonces, la aceleración debida a la gravedad vamos a representar con la letra G minúscula. Y en la superficie de la Tierra, o cerca de ella, o en el nivel del mar, para nosotros tiene un valor de 9,81 metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces, para la resolución de todos los problemas, no solamente de caída libre, sino para todos los problemas donde entre la aceleración de la gravedad,
siempre vamos a tomar el valor de 9,81 metros por segundo cuadrado. Vamos a ver las ecuaciones para el movimiento en caída libre. Como hemos dicho que la caída libre para nosotros representa un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces vamos a utilizar las mismas ecuaciones que hemos presentado para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en este caso, lo único que vamos a hacer es cambiar la nomenclatura de las variables. Entonces, en vez de X vamos a colocar H. Y en vez de la aceleración vamos a colocar menos G. ¿Por qué lo vamos a colocar un signo menos delante de la aceleración de la gravedad? Porque la aceleración de la gravedad es un vector que siempre está dirigido hacia abajo. Si el cuerpo sube o el cuerpo baja, siempre este vector está dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, para la resolución de los problemas, es más conveniente introducir el signo menos por delante de G. Entonces, la primera ecuación para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era B igual a B sub 0 más A por T. Entonces, ahora nuestra ecuación para caída libre será B igual a B sub 0 menos G por T. Hay que tener mucho cuidado con el signo. Desde luego, cuando a veces ya se tiene mucha experiencia en la utilización de estas ecuaciones, se puede utilizar el signo más cuando se trata de una caída y el signo menos cuando se trata de una subida. Pero para no equivocarse, siempre se recomienda utilizar el signo menos. La segunda ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era X igual a B sub 0 T más 1/2 de A por T al cuadrado. Entonces ahora X, ahora como el movimiento es vertical, nosotros vamos a utilizar H o Y. También se puede utilizar la variable Y. Y al final podemos utilizar la letra que a nosotros más nos agrada, ¿no? Lo que sí tenemos que diferenciar es de que caída libre es un movimiento vertical. Y por lo tanto, H me va a medir una altura vertical, ¿ya? Entonces puede ser H o puede ser Y. Entonces en este caso, H será igual a B sub 0 por T menos 1/2 de G por T al cuadrado. Entonces, siempre la aceleración va a ser la aceleración debida a la gravedad. Finalmente, la tercera ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por X o por la distancia. Para la caída libre, también la velocidad final al cuadrado será igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2G por H, ¿ya? Nosotros siempre tenemos que tener cuidado, les decía, con este signo. Y vamos a optar siempre positivo, ¿ya? La altura y la velocidad cuando el cuerpo esté subiendo. Y vamos a optar negativo la altura cuando el cuerpo esté bajando o esté por debajo de un nivel de referencia, ¿ya? El manejo y la utilización del signo ya lo vamos a ver en la resolución de los problemas. Ahí voy a explicar claramente cómo se utiliza este signo para no cometer error o para que nuestro resultado salga correcto, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora una grafiquita más. Consideremos el lanzamiento vertical de un cuerpo, ¿ya? Entonces aquí yo tengo la superficie del suelo que va a ser mi nivel de referencia. Entonces el punto A se encuentra en el mismo nivel que el punto E. Si nosotros lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba del punto A con una velocidad B sub A, este cuerpo va a subir, va a alcanzar una altura máxima y luego va a caer nuevamente hasta el punto que yo lo he lanzado, ¿no? Entonces, como mi nivel de referencia es la superficie del suelo, entonces va a caer aquí en el punto E. La velocidad con la que llega al punto E
en magnitud es la misma velocidad con la que yo lo he lanzado del punto A. Esto se debe a que estamos despreciando la resistencia del aire y estamos considerando el valor de G aproximadamente constante. Entonces, si yo lo lanzo hacia arriba con una velocidad de 5 metros por segundo, va a retornar nuevamente a la superficie del suelo con esa velocidad de 5 metros por segundo. Pero lo que va a cambiar es el sentido. Entonces, para nosotros, cuando lo lanzamos verticalmente hacia arriba, esta velocidad V sub A es positiva, ¿ya? Tiene signo positivo. Y la velocidad con la que retorna, si bien vale también 5 metros por segundo, pero para nosotros va a ser una velocidad negativa, porque me está representando una velocidad de bajada, ¿ya? Si nosotros trazamos una línea horizontal, ¿ya? Desde el punto B hasta el punto D, por el punto B, el cuerpo va a pasar con una velocidad V sub B. Cuando esté bajando o cuando esté cayendo, por el punto D va a pasar con la misma velocidad D. ¿Por qué? Porque el punto B y el punto D se encuentran a la misma altura del suelo o de nuestro nivel de referencia. Entonces, la velocidad de subida V sub B es positiva y la velocidad de bajada V sub D es negativa, ¿ya? Ese es un convenio arbitrario de signos que nosotros estamos adoptando. Si bien tiene el mismo valor, pero tienen sentidos contrarios, ¿eh? Por eso aquí colocamos entre corchetes, que significa el valor absoluto. El valor de B sub A es igual al valor de B sub B y el valor de, perdón, B sub B y el valor de B sub B es igual al valor de B sub D. Cuando el cuerpo alcanza la máxima altura, su velocidad se anula. Entonces, en el punto C, que representa la máxima altura, la velocidad es 0, B sub C es igual a 0. Ahora, vamos a representar con TS el tiempo de subida, que será el tiempo que tarda el cuerpo en ir del punto A al punto C. Y vamos a representar con TB el tiempo de bajada, que será igual al tiempo que tarda la partícula en caer del punto C al punto E. Como nosotros estamos despreciando la resistencia del aire y estamos considerando que la aceleración de la gravedad es constante, entonces el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Y el tiempo total que permanece el cuerpo en el aire, es decir, el tiempo desde A hasta E, será igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como este tiempo es el mismo, entonces el tiempo total será igual 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. ¿Ya? Bueno, entonces aquí vamos a terminar la clase. Ya hemos visto hasta el movimiento de caída libre. Entonces, el próximo martes vamos a continuar con movimiento en un plano, movimiento parabólico y movimiento circular, ¿ya? Aquí yo voy a parar la grabación para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o alguna consulta o algo que no haya estado claro.